Escúchame con atención. Detén todo lo que estás haciendo. Apaga el ruido del mundo por un solo instante, porque lo que estoy a punto de revelarte no es para las masas, no es para los oídos distraídos ni para las almas tibias. Es un secreto custodiado, una verdad que solo se susurra a aquellos que están listos para escuchar con el alma. Y si estás aquí, ahora, no es por accidente, es por destino. Esto es para ti. En este plano de existencia caminan dos tipos de hombres, dos tipos de almas. Míralos, están a tu alrededor. El primero, la inmensa mayoría, nace con el potencial de un rey, pero elige vivir como un esclavo. Escucha los susurros constantes del miedo, esa voz insidiosa que el adversario planta en su mente justo después de cada oración. La voz que le dice, no eres suficiente, es imposible, ¿quién te crees que eres? Vive en la sombra de la escasez, arrastrándose, esperando que las migajas caigan de la mesa del banquete de la vida. Y luego está el otro, el alma que vibra en una frecuencia distinta, el que ha nacido para reclamar el oro del cielo, no como un regalo, sino como un derecho de nacimiento. Este hombre escucha una señal diferente, la frecuencia de la creación misma, la promesa de la abundancia que resuena en el universo. Tú y yo, nosotros, tú y yo pertenecemos a este linaje. Escuchamos esa misma frecuencia. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal y den un me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo nuestros mensajes con quienes más los necesitan. También comenten desde dónde nos ven. Nos encanta saber hasta dónde ha llegado nuestra filosofía. Y sé lo que sientes. Conozco esa insatisfacción que quema en tu pecho como un fuego sagrado. Esa sensación de estar destinado a algo inmenso mientras observas a otros conformarse con una vida de silenciosa desesperación. Has trabajado, te has esforzado, has orado, y aún así el éxito pleno, la verdadera soberanía, parece un horizonte que se aleja cada vez que intentas alcanzarlo. Permíteme revelarte una verdad. Esa frustración no es una maldición, no es un castigo divino. Es la prueba irrefutable de tu llamado. Es el eco de la promesa que Dios mismo sembró en tu espíritu, una señal de que eres un elegido. Es la marca que te distingue. Pero para recibir el oro del cielo, para transmutar esa insatisfacción en un imperio, no basta con sentirlo. No basta con desearlo. Debes actuar como un elegido. Debes encarnar los principios de la realeza espiritual. Hoy no te daré consejos. Te entregaré el código de conducta inmutable, las 12 señales irrefutadas que separan a los hijos de la gloria del rebaño de la resignación. Y que quede claro, esto no es mi opinión. Yo no inventé estas leyes, así como Newton no inventó la gravedad. Simplemente la descifré. He dedicado mi vida a estudiar a más de 500 de los hombres más poderosos que han caminado sobre la tierra, y he confirmado, una y otra vez, que cada uno de estos principios está tallado en la estructura misma del universo. Son las mismas reglas que Dios le entregó a la creación para que todo en ella prospere y se multiplique. Son las llaves del reino. Y hoy pongo la primera de esas llaves en tu mano. Primer principio, el silencio deliberado. El hombre común, aquel cuya mente ha sido colonizada por el adversario, le teme al silencio más que a la propia muerte. Su vida es una fuga constante de sí mismo. Observa su comportamiento. Necesita el ruido para existir. Llena cada segundo con el veneno de las noticias, con la estática de las redes sociales, con las opiniones vacías de la multitud. ¿Por qué? Porque en el silencio, el adversario lo acorrala. En el silencio, sus dudas, sus miedos y sus inseguridades se convierten en gigantes. El silencio para él es la antesala de su propia insignificancia, un espejo que le devuelve la imagen de un potencial traicionado. El ruido externo es la droga que usa para anestesiar el grito de su alma, que le suplica por atención, por propósito. Es un esclavo del estímulo, un adicto a la distracción, y en esa cacofonía autoimpuesta, su conexión con la fuente de todo poder se atrofia, se marchita y muere. Él cree que está conectado con el mundo, cuando en realidad está trágicamente desconectado de la única fuente que importa, la divinidad que habita en su interior. Su mente es un mercado ruidoso donde miles de voces gritan,
y la única voz que no puede oír es la de su Creador. El elegido, en cambio, comprende que el silencio no es vacío, es plenitud. El elegido busca el silencio deliberado como un santuario sagrado. Él no huye del silencio, corre hacia él. Sabe con una certeza que le eriza la piel, que el silencio es la cámara de audiencias de Dios, es el espacio sagrado donde la inteligencia infinita deja de susurrar y comienza a hablar con la claridad de un trueno. En el silencio, las ideas de $1.000.000 no se piensan, se reciben. La solución a ese problema que te atormenta no se calcula, se revela. La estrategia completa para tu victoria, paso a paso, desciende sobre ti como un mapa divino. Forja su día para tener momentos de quietud absoluta, ya sea al amanecer, antes de que el mundo despierte o en la profunda noche. En esos momentos, él no está sin hacer nada. Está realizando la actividad más importante y productiva de todas. Está sintonizando su antena mental con la estación de radio del genio universal. Transmuta el silencio de un espacio de miedo en un laboratorio de milagros. Por eso, la primera ley que debes grabar en tu corazón es esta: el hombre común le teme al silencio. El elegido lo convierte en su sala de trono. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal y den un me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo nuestros mensajes con quienes más los necesitan. También comenten desde dónde nos ven. Nos encanta saber hasta dónde ha llegado nuestra filosofía. Segundo principio, la oración activa. El adversario ha pervertido el acto más sagrado de la comunicación con lo divino, la oración. Observa al hombre de fe débil. Su oración es un lamento, una lista de quejas y súplicas. Reza desde la carencia, con palabras de un mendigo que pide limosna en las puertas del cielo. Dios, por favor, dame esto. Dios, sácame de este problema. Después de su letanía de peticiones, se sienta a esperar. Y en esa espera pasiva, la duda, la herramienta predilecta del mal, comienza a carcomer su fe. Espera una señal, un milagro externo, una intervención mágica que lo rescate de su propia inacción. Esta es la oración que el diablo ama, porque es una oración estéril. Es una fe que no se mueve, una fe que no crea, una fe que se contenta con la esperanza en lugar de comandar los resultados. Es la ilusión de la espiritualidad sin el compromiso de la acción. Y como no ocurre nada, concluye que Dios no lo escucha, cuando la verdad es que Él nunca le dio a Dios algo con qué trabajar. El elegido, por otro lado, entiende la verdadera naturaleza de la oración. Sabe que la oración no es un monólogo de súplicas, sino el inicio de un diálogo divino, cuya respuesta se manifiesta a través de sus propias acciones. La verdadera oración del elegido tiene dos partes inseparables. La primera es forjar un deseo ardiente, una visión tan clara y obsesiva de lo que quiere que arde en su corazón y en su mente día y noche. Define su propósito con una precisión absoluta. Y la segunda parte, la más crucial, es la acción. El elegido reza con sus pies, con sus manos, con su mente enfocada. Su acción implacable, disciplinada e inspirada por la fe es su verdadera plegaria. No le pide a Dios que mueva la montaña, le pide la fuerza para moverla él mismo, y luego se levanta y empieza a cavar. Él entiende que la fe no es esperar que el mar se abra, es dar el primer paso hacia el agua con la convicción absoluta de que se abrirá ante él. Al alinear su deseo, su voluntad, con la acción masiva, la fe en movimiento, se convierte en un socio de Dios. Su trabajo es la continuación de su oración. Deja de pedir por un milagro. Conviértete en el milagro. Tercer principio, la mirada selectiva. La mente no entrenada, la mente que vive bajo el yugo del miedo, posee una mirada maldita. Solo puede ver el obstáculo. El adversario es un maestro ilusionista, y su truco más efectivo es magnificar el problema hasta que ocupa todo el campo de visión. Ante cualquier desafío, el ojo del medroso ve la crisis, el riesgo, la escasez, la humillante posibilidad de la pérdida. Si hay una tormenta en el horizonte, él no ve la lluvia que nutrirá la tierra, ve el rayo que puede destruirlo. Si se enfrenta a una factura inesperada, no la ve como una oportunidad para generar más, la ve como la prueba de su inminente ruina. El adversario lo ciega con la abrumadora presencia de la adversidad para un solo propósito,
paralizarlo. Porque un hombre paralizado por el miedo es un hombre que no avanza, un hombre que no crea, un hombre que no reclama el poder que le fue otorgado. Se convierte en un prisionero de las circunstancias, reaccionando a las sombras en la pared de su caverna mental, sin darse cuenta de que él mismo podría levantarse y caminar hacia la luz. El elegido, sin embargo, ha sometido sus ojos a un riguroso entrenamiento espiritual. Ha forjado en su mente lo que yo llamo una mirada selectiva. No es que ignore la existencia del problema, lo ve, lo reconoce, lo encara con una calma soberana, pero se niega a darle poder. Su mirada ha sido entrenada por la ley universal más poderosa, la ley que decreta que dentro de cada adversidad, sin excepción, yace la semilla de un beneficio equivalente o superior. Es una ley de Dios, y es inmutable. Por lo tanto, cuando el elegido se enfrenta a un muro, su primera pregunta no es ¿cómo voy a superar esto?, sino ¿dónde está la puerta que Dios escondió en este muro para mí? Cuando pierde un contrato, no se lamenta. Busca la lección que lo preparará para un contrato 10 veces mayor. Cuando un socio lo traiciona, no se ahoga en el rencor. Agradece por la revelación que le ha permitido purificar su círculo. Transmuta el veneno en medicina. Alquimiza el dolor en poder. Su enfoque no está en el obstáculo, sino en la oportunidad que el obstáculo está tratando de ocultar. Donde otros ven un muro infranqueable, el elegido busca la puerta que Dios escondió en él. Cuarto principio: la palabra como decreto. La boca del hombre fracasado es un portal abierto al infierno de su propia creación. Escucha cómo habla. Sus palabras son un rosario de lamentos y limitaciones. Habla constantemente de sus deudas, de sus enfermedades, de lo injusto que es el mundo, de las cosas que no puede hacer. No tengo dinero. Esto es muy difícil. Nunca tendré suerte. Él no se da cuenta de la terrible verdad. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y lo que eres se define por lo que declaras. Cada palabra de queja es una afirmación negativa, un comando enviado a su subconsciente y a la inteligencia infinita para que le traigan más de lo que no quiere. El adversario se regocija con cada sílaba de duda, porque sabe que un hombre que usa su palabra para amaldiçoar su propio futuro no necesita enemigos externos. Él mismo se convierte en su principal saboteador, forjando las cadenas de su escasez con su propia lengua. Sus palabras son profecías autocumplidas de miseria. El elegido, por el contrario, ha despertado al poder sagrado que reside en su palabra. Entiende lo que está escrito en los textos antiguos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y por la palabra, los mundos fueron creados. El elegido sabe que su boca no es para describir la realidad que ve, sino para crear la realidad que elige. Su lengua es un instrumento de creación, un cetro de poder. Habla de su visión como si ya fuera un hecho consumado. No dice, espero ser rico. Declara, yo soy la encarnación de la abundancia. No dice, ojalá estuviera sano. Decreta, la salud divina fluye a través de cada célula de mi ser. Utiliza el principio de la autosugestión no como un truco mental, sino como una oración continua, un comando para reprogramar cada fibra de su ser y para ordenar al universo que se alinee con su fe. Sus afirmaciones no son deseos esperanzados, son decretos irrevocables emitidos desde el trono de su conciencia. Tus palabras no describen tu realidad, la crean. Quinto principio: la asociación con reyes. La mente programada para la escasez, guiada por el instinto de supervivencia del adversario, busca la comodidad por encima del crecimiento. Observa el círculo íntimo del hombre común. Se rodea de otros como él, de confortadores, de personas que validan sus excusas y aplauden su mediocridad. Se juntan para quejarse del gobierno, de la economía, de sus jefes. Es una alianza de víctimas, un pacto de resignación. ¿Por qué? Porque la excelencia los intimida. La presencia de alguien que opera en una frecuencia más alta expone sus propias limitaciones y los hace sentir incómodos, así que se refugian en el abrazo cálido y sofocante de la mediocridad, donde nadie los desafía, nadie los empuja y nadie espera más de ellos. Es el camino del diablo, el camino del estancamiento,
donde las almas se juntan para confirmar que sus jaulas son cómodas y que no vale la pena el esfuerzo de intentar volar. Creen que han encontrado amistad, pero lo que han encontrado es un ancla colectiva que los mantiene hundidos en el mismo lugar. El elegido, el alma destinada a la grandeza, entiende que la conciencia es contagiosa. Sabe que la ley del mastermind, de la mente maestra, es un pilar fundamental en la construcción de cualquier fortuna. Por lo tanto, busca deliberada, estratégica e implacablemente la compañía de reyes. Y cuando digo reyes, no me refiero a la nobleza de sangre, sino a la realeza de carácter, de visión y de resultados. Busca a aquellos que lo superan, que lo intimidan con su disciplina, que lo desafían con sus preguntas, que operan en una frecuencia de posibilidad y ejecución que lo obliga a elevar la suya propia. No teme ser el menos inteligente en la sala. Lo anhela, porque sabe que la riqueza, la sabiduría y la fe se transfieren por proximidad, casi por ósmosis. Forma su propio consejo de ministros, su gabinete personal, ya sea a través de la interacción directa, de los libros que lee o de los mentores que estudia. Se aísla de la mentalidad de rebaño para poder pensar con la mente de un león. No puedes volar con las águilas si insistes en seguir rascando con los pavos. Sexto principio: el uso soberano del tiempo. Para el pobre de espíritu, para el alma que ha cedido su voluntad al caos del adversario, el tiempo es un enemigo, es un peso, una carga que debe ser matada. Escucha sus frases: matando el tiempo, pasando el rato. Él no ve el tiempo como el activo más precioso e irrecuperable que posee. Lo ve como un vacío que debe ser llenado con cualquier cosa que lo distraiga de la incómoda verdad de su propósito no realizado. Por eso, intercambia horas de su vida, fragmentos de su divinidad, por el entretenimiento barato, por el chisme inútil, por horas de navegación sin rumbo que solo sirven para engordar los bolsillos de otros. Vende su recurso más sagrado por una dosis de dopamina barata. El adversario ha logrado convencerlo de que el descanso es la inactividad y que la ocupación es sinónimo de productividad. Así lo mantiene corriendo en una rueda de hámster, ocupado pero no productivo, cansado pero no realizado, envejeciendo cada día sin haber construido nada que lo trascienda. El elegido, en cambio, se ha coronado como el soberano absoluto de su tiempo. Él entiende que Dios le ha concedido exactamente el mismo número de horas al día que a todos los gigantes de la historia, y que la diferencia entre una vida de legado y una de olvido reside en la gestión de esos segundos. Para él el tiempo no es un recurso para ser gastado, es el tejido sagrado con el cual su visión se materializa, es la materia prima de su imperio. Cada minuto es una inversión deliberada. No gasta tiempo, lo invierte en conocimiento, en afilar sus habilidades, en la planificación estratégica, en el silencio para conectar con la inteligencia infinita, en el servicio a los demás y en la ejecución implacable de su plan. Él sabe que la disciplina con el tiempo es la forma más alta de amor propio y de respeto a Dios. Él no encuentra tiempo para lo importante, él crea tiempo para lo importante y deja que las trivialidades luchen por las sobras. Domina su calendario como un rey domina su reino, porque sabe que quien domina su tiempo, domina su vida. El pobre vende su tiempo a cambio de un sueldo. El elegido invierte su tiempo a cambio de una eternidad. Séptimo principio: la fe en la semilla invisible. El camino del adversario, su estrategia más antigua y efectiva para sabotear el destino de un hombre, es la tiranía de los 5 sentidos. Él le susurra al hombre común: tienes que ver para creer. Y el hombre común, en su ceguera espiritual, le hace caso. Planta la semilla de una gran idea, de un propósito noble, y al día siguiente desentierra la semilla para ver si ha crecido. Al no ver un brote, la vuelve a enterrar, pero su fe ha recibido una herida. Al tercer día, la impaciencia, esa plaga del alma, lo carcome, vuelve a desenterrar la semilla. Nada. Concluye entonces que la semilla era defectuosa, que la tierra es infértil o que Dios lo ha abandonado. Se rinde, abandona su sueño un paso antes del milagro, sin comprender la ley sagrada del crecimiento. Él exige una cosecha el mismo día de la siembra. Es la fe infantil, la fe del incrédulo,
una fe que no es fe en absoluto, sino una simple demanda de resultados inmediatos. Y así, vive una vida de comienzos abandonados y potenciales asesinados en la cuna por su propia impaciencia. El elegido, sin embargo, opera desde una dimensión superior de entendimiento. Él encarna el camino de Dios, que decreta la ley suprema. Tienes que creer para poder ver. El elegido es un agricultor espiritual. Cuando planta la semilla de su deseo ardiente en el jardín fértil de su subconsciente, la considera ya un hecho. Su trabajo no es verificar si la semilla está creciendo, su trabajo es regarla. ¿Y cuál es el agua que nutre las semillas invisibles? La fe inquebrantable y la persistencia disciplinada. Se levanta cada día y actúa como si la cosecha ya fuera suya. Habla como si ya la estuviera disfrutando. Siente la gratitud por ella como si ya llenara sus graneros. Él sabe, con una certeza que desafía toda lógica mundana, que las más grandes creaciones, los robles más majestuosos, crecen primero en la oscuridad total, bajo la tierra, lejos de la vista de los escépticos. Su fe no es una esperanza frágil, es una tranquila y poderosa certeza en las leyes invisibles. Él le da a Dios el tiempo y el espacio para que obre su magia. La fe no es ver la luz al final del túnel, es saber que la luz existe incluso cuando estás en la más completa oscuridad. Octavo principio: la gratitud como imán. La mente pobre, la mente que sin saberlo ha hecho un pacto con la escasez, vive en un estado perpetuo de carencia. Su lenguaje, su enfoque, sus emociones, todo gira en torno a lo que le falta. Se queja de las facturas que tiene que pagar, ignorando que tener facturas significa que ha recibido un servicio, un techo, alimento. Se lamenta por el trabajo que tiene, ignorando la bendición de tener una fuente de ingresos. Su alma es un desierto de ingratitud, y no comprende la ley espiritual que está activando. La queja es una oración por más de lo mismo. Cada vez que se enfoca en la falta, está enviando una orden vibratoria al universo para que le traiga más experiencias de carencia. La ingratitud es un acto de cerrar las puertas del cielo. Es una declaración a Dios de que no se está listo para recibir más, porque ni siquiera se aprecia lo que ya se tiene. Es la frecuencia de la repulsión, el repelente espiritual de la abundancia. El adversario celebra esta actitud, porque mantiene al hombre en un ciclo cerrado de pobreza autoinfligida. El elegido, el maestro de las leyes universales, practica lo que yo llamo la gratitud radical. Él ha transmutado la gratitud de un simple sentimiento ocasional a una disciplina diaria, a un estado del ser. Él no espera a la victoria para sentirse agradecido. Usa la gratitud como el arma que crea la victoria. Agradece por el aire que respira, por el sol que lo calienta, por el desafío que lo está forjando. Y aquí está el secreto que el diablo no quiere que sepas. El elegido agradece por la riqueza que aún no ha llegado, con la misma emoción que si ya la tuviera en sus manos. Agradece por las facturas, viéndolas como evidencia de la circulación de la abundancia en su vida y bendiciendo el dinero al pagar. Este acto de gratitud anticipada es una de las fuerzas más magnéticas del universo. Es un comando que le dice a la sustancia informe de la que todo está hecho: estoy listo, envíame más, soy un recipiente digno de tu abundancia. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y más. Es el fertilizante divino que garantiza una cosecha multiplicada. La reclamación es una invitación directa a la pobreza. La gratitud es un comando irrevocable para la abundancia. Noveno principio: la decisión relámpago. La herramienta más letal y paralizante en el arsenal del adversario es la indecisión. La procrastinación es su veneno favorito y lo administra gota a gota en la mente del hombre común. Ante una oportunidad, ante una encrucijada, el hombre de fe débil duda. Tengo que pensarlo, dice. ¿Y si me equivoco? ¿Qué dirán los demás? Empieza a analizar hasta la parálisis, a sopesar cada posible resultado negativo. Busca la opinión de todos, de sus amigos que no han logrado nada, de su familia que opera desde el miedo, de extraños en Internet. Busca la certeza absoluta en un mundo que es inherentemente incierto. En su búsqueda de la decisión perfecta, permite que la ventana de la oportunidad se cierre lentamente. La duda lo congela.
el miedo a equivocarse le impide acertar. Y así, su vida se convierte en un cementerio de oportunidades perdidas y potenciales no realizados, todo porque nunca tuvo el coraje de tomar una decisión firme y sostenerla. La indecisión es la ladrona sigilosa de los grandes destinos. El elegido, por el contrario, es un maestro de la decisión relámpago. Él ha cultivado una confianza absoluta en la brújula infalible de su intuición, esa conexión directa con la inteligencia infinita. Cuando una idea o una oportunidad se presenta, él la evalúa con rapidez, pero la decisión final la toma desde un lugar de certeza interior, no de análisis externo. Sabe una verdad fundamental que los demás ignoran. Es mejor una decisión audaz y rápidamente ejecutada, aunque imperfecta, que un plan perfecto que muere por inacción. El universo no recompensa el pensamiento, recompensa la acción, y toda acción nace de una decisión. El elegido decide con firmeza, y luego hace que la decisión sea la correcta, a través de su fe y su persistencia. No pierde el tiempo en dudas post-decisión. Una vez que el decreto ha sido emitido desde el trono de su voluntad, quema todos los puentes de retirada. Esta velocidad y certeza envían una señal inequívoca al universo: voy en serio. Y el universo, que ama la velocidad y desprecia la duda, comienza a conspirar a su favor, moviendo personas y circunstancias para apoyar al hombre que tuvo la osadía de decidir. El universo ama la velocidad. Decide ahora y observa cómo los detalles del cómo se rinden ante la certeza de tu qué. 10º principio. El maestro de la emoción. El hombre común es un barco sin timón en el océano de la vida, un esclavo de sus propias emociones. Sus estados de ánimo son dictados por factores externos. Si las noticias son buenas, está eufórico. Si un cliente le dice que no, cae en la desesperación. El miedo lo paraliza, la ira lo envenena, la euforia lo ciega y la envidia lo corroe. Sus emociones son reacciones, no creaciones. El adversario juega con él como un titiritero, tirando de los hilos de sus miedos y sus anhelos para mantenerlo en un estado de caos interior. Un hombre que no controla sus emociones no puede controlar su vida. Es una hoja llevada por el viento, incapaz de mantener un rumbo fijo hacia su propósito. Sus altibajos emocionales sabotean su disciplina, destruyen sus relaciones y le impiden mantener la vibración de fe necesaria para atraer la riqueza. Es un reactor, no un creador, y por lo tanto permanece a merced de su entorno. El elegido es el alquimista de su mundo interior. Él no es un esclavo, es el maestro de sus emociones. Entiende que aunque no siempre puede controlar el primer sentimiento que surge, sí tiene el poder absoluto de decidir cuánto tiempo permanecerá ese sentimiento y qué hará con él. No suprime sus emociones, las transmuta, aprende a tomar el fuego bruto de la ira y a canalizarlo como combustible para una acción disciplinada. Toma la energía nerviosa del miedo y la transforma en una preparación meticulosa y en una fe audaz. Toma la pasión y en lugar de dejar que se evapore en un impulso, la convierte en la energía sostenida que alimenta su persistencia. Él elige su estado de ánimo cada mañana como elige su ropa. Es un acto consciente. A través de la disciplina mental, la autosugestión y la conexión con su propósito, él crea un santuario interior de calma y poder que las tormentas externas no pueden perturbar. Su estabilidad emocional se convierte en su mayor superpoder, permitiéndole tomar decisiones sabias en momentos de crisis y mantenerse enfocado en su visión sin importar las circunstancias. No controlas la primera ola de emoción que sientes, pero sí controlas si te dejas ahogar por ella o si la surfeas hasta la orilla de tu victoria. 11º principio. La ley divina de la milla extra. La mentalidad de pobreza, la filosofía del adversario, se resume en una pregunta: ¿qué gano yo con esto? El hombre atrapado en esta mentalidad hace solo lo mínimo indispensable, cumple su contrato al pie de la letra, cuenta los minutos para que termine su jornada, busca siempre la recompensa antes de entregar el valor. Su enfoque es recibir, no dar. Es una mentalidad transaccional y egoísta que, irónicamente, garantiza que siempre recibirá lo mínimo. Se pregunta por qué no lo ascienden, por qué sus clientes no son leales, por qué la abundancia le es esquiva,
sin darse cuenta de que su propia actitud de tacañería espiritual está repeliendo las grandes oportunidades. Vive según la ley del mínimo esfuerzo, una ley que inevitablemente conduce a recompensas mínimas. Es la filosofía del mercenario, no la del rey. El elegido, en cambio, ha hecho un pacto con la ley más poderosa para la atracción de la riqueza, la ley divina de la milla extra. Él ha hecho de la excelencia un hábito y de la generosidad una estrategia. Su pregunta no es ¿qué gano yo?, sino ¿cómo puedo dar más valor? Siempre entrega más de lo que se espera de él, no por servilismo, sino por soberanía. Si le pagan por un servicio, entrega ese servicio y un extra inesperado que deleita al cliente. Si se compromete con un proyecto, invierte más tiempo y energía de lo estipulado. Lo hace sin esperar una recompensa inmediata, porque entiende una ley universal. Cuando el valor que entregas consistentemente supera el pago que recibes, creas un desequilibrio cósmico, y el universo, en su necesidad de equilibrio, está forzado a devolverte ese valor excedente, multiplicado. Este hábito lo hace indispensable, lo distingue de la competencia y activa a su favor la ley de la compensación. La milla extra es el secreto de todos los hombres que parecen tener suerte. No es suerte, es una causa y un efecto que ellos mismos han puesto en movimiento. Haz siempre más de lo que te pagan por hacer, y muy pronto el universo se asegurará de pagarte mucho más por lo que haces. 12. Principio. La conexión con la inteligencia infinita. El último y más trágico error del hombre común, el pináculo del engaño del adversario, es el orgullo de su propio intelecto. Él cree que está solo. Confía únicamente en su razón limitada, en sus 5 sentidos, en los hechos del mundo material. Si no puede verlo, tocarlo o medirlo, no existe. Es un huérfano cósmico, desconectado de la fuente de todo poder, de toda genialidad y de todo conocimiento. Lucha sus batallas con sus propias fuerzas finitas, tratando de resolver problemas infinitos con una mente finita. Se agota, se frustra y finalmente concluye que sus metas son imposibles, sin darse cuenta de que ha estado tratando de forzar una cerradura con la llave equivocada, mientras la puerta principal del universo siempre estuvo abierta, esperando que él simplemente la empujara. Su ego es su jaula. El elegido, el iniciado en los grandes misterios, sabe que su mente consciente es solo la punta del iceberg. Su verdadero poder reside en su conexión deliberada y cultivada con la inteligencia infinita, esa vasta conciencia que anima todo el universo, esa mente de la cual su propia mente es solo una extensión. Él no solo trabaja con su mente, trabaja a través de su mente. Cultiva esta conexión sagrada a través del silencio, de la oración activa, de la meditación, del estudio de las leyes universales y, sobre todo, de la fe expectante. Él sabe que las ideas más brillantes, las soluciones más elegantes y las visiones más grandiosas no se originan en él, sino que fluyen a través de él desde esta fuente superior. Aprende a confiar en su intuición como la voz directa de Dios. Se ve a sí mismo no como un general solitario, sino como un canal, un conducto para que la sabiduría y el poder del universo se manifiesten en el plano físico. Esta es la humildad suprema, y es también la fuente del poder supremo. Tu mente es una antena. Asegúrate de que esté sintonizada con la estación de radio de Dios y no con el ruido estático del mundo. Estas no son 12 sugerencias, son 12 mandamientos de la alquimia personal. Son los pilares sobre los que se construye una vida de poder, propósito y prosperidad divina. Juntos, forman el código de conducta de los elegidos. Si los adoptas, si los encarnas, si los conviertes en la fibra de tu ser, el oro del cielo deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia matemática, en una certeza inevitable. Ya no perseguirás el éxito. El éxito, la riqueza y los milagros te perseguirán a ti, porque reconocerán en tu vibración la frecuencia de un maestro, la firma de un creador. El único poder que el adversario tenía sobre ti era mantener esto en secreto, y ese poder, para ti, se ha terminado. Hoy, el hombre lleno de dudas que empezó a ver este vídeo ya no existe. Ha sido quemado en el fuego de la verdad.
el hombre que domina el silencio, cuya palabra es un decreto, que ve la puerta en cada muro y que actúa con la fe de un socio de Dios. Ese hombre no es un ideal lejano, es tu verdadero ser, el gigante que ha estado dormido dentro de ti, suplicando por ser despertado. Ese hombre eres tú, ahora. La pregunta final no es si puedes hacer esto, ya sabes que puedes. La pregunta es en este preciso instante, con la voz del miedo susurrándote que esto es imposible y la voz de Dios tronando en tu alma que este es tu destino, ¿a cuál de las dos vas a obedecer?